Hola, ¿es un gusto estar juntos o encontrarnos por primera vez para compartir este proyecto Reavivados por su palabra? Una propuesta diaria del estudio de la Biblia, capítulo tras capítulo, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. En el día de hoy nos vamos a dedicar al capítulo 10 del libro de Josué. Antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, abre nuestra mente para entenderla y para alimentarnos de tu mensaje para nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 10 de Josué nos encontramos con una historia realmente impresionante. Comienza hablando de Adonisedec, rey de Jerusalén, que se enteró que Josué había tomado la ciudad de Jai. De paso, el nombre significa el Señor es justicia o mi divino Señor es justo. Comienza hablando de este rey, de su accionar. En el versículo 6 dice que los gabaonitas enviaron el siguiente mensaje a Josué que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos, venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Qué mensaje categórico, ¿no? Venga y sálvenos. Venga y sálvenos. ¿Cuántas veces necesitamos o escuchamos o vemos personas que dicen, venga y sálveme, por favor ayúdeme? En el versículo 9 dice que después de marchar toda la noche, Josué atacó por sorpresa. Pero además del ataque organizado del ejército de Josué, el Señor llenó de miedo a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y entonces les infligieron una tremenda derrota en Gabaón. En el versículo 11 dice que mientras los amorreos escapaban, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que terminó afectando a más personas de las que había afectado el mismo ejército. Como Dios actúa, ¿no? Actúa a través del ejército, actúa a través de colocar miedo en los enemigos y también actúa a través de la naturaleza, enviando una granizada en un momento muy particular. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. Él había ido toda la noche, pero también tuvieron que trabajar durante el día y necesitaban de un día más largo. E inexplicable y milagrosamente, el sol se detiene, el día se alarga, como que el reloj se detiene. El sol se detuvo, la luna se paró, hasta que Israel vengó a sus adversarios, los enemigos fueron derrotados, el ejército del pueblo de Dios obtuvo el triunfo. Y en el versículo 14 dice: nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. La desesperación de Josué. Sol, detente. La necesidad de Josué de cumplir el pedido que le habían hecho, de ser solidario, de salvar, de ayudar, de proteger, de resguardar.
la convicción de alguien que tiene una misión que cumplir, la seguridad en la promesa de Dios. Nunca antes hubo un día así. No hay otro registro bíblico ni fuera de la Biblia de una cosa así, ni antes ni después. El sol se detuvo, el calendario se detuvo, el reloj se detuvo. Y eso fue un recurso también que ayudó a obtener la victoria. Pero la victoria también se obtuvo porque Dios multiplicó la fuerza de los hijos de Israel, porque Dios llenó de temor a los enemigos, porque Dios detuvo el sol para que el día se alargue, porque Dios envió una granizada. ¿De cuántas maneras, formas y métodos Dios puede actuar para que sus propósitos de salvación y de bendición se cumplan? Usted no se imagina hasta dónde puede llegar la actuación de Dios para beneficiar a aquellos que creen en Él, que confían en Él, que lo aceptan, que lo reciben, que deciden permitir la actuación de Dios en su vida. ¿Usted ya lo probó? ¿Usted ya experimentó permitirle a Dios que actúe en su vida? Desde las cosas comunes hasta las cosas grandes, desde las simples hasta las complejas. ¿De verdad usted le dio un lugar a Dios? ¿De verdad usted le dio el primer lugar? ¿De verdad usted doblegó la soberbia y el orgullo del corazón humano, rindiéndose, doblegándose, presentando delante de Dios su situación y pidiéndole que Él actúe a su manera, a su forma? Acá lo hizo con el miedo de los enemigos, lo hizo deteniendo el sol, lo hizo con un granizo, lo hizo con la fuerza en el ejército del pueblo de Israel. Son tantas las maneras en que Dios puede actuar, maravillosas maneras, sorprendentes maneras, ilimitadas. Yo ni siquiera puedo diseñarlas o reseñarlas. Lo único que puedo es decirle que Él nunca falla, que Él siempre está y que Él puede hacer la diferencia en tu vida. ¿Por qué no le das una chance a Dios? Así como Josué dijo, Señor, le ordena al sol, ¿no? Y Dios tiene el dominio sobre el sol. Así como Josué en su desesperación, pero también en su confianza, pidió un milagro. En nuestra desesperación, pero también en nuestra confianza en Dios, pidamos por un milagro. ¿Tiene que ver con la salud? ¿Tiene que ver con el trabajo? ¿Tiene que ver con un hijo, con la educación de ese hijo? ¿Tiene que ver con un hijo por un camino equivocado? ¿Tiene que ver con una situación, con una enfermedad extrema o terminal? Sea cual fuere tu necesidad, pide con fe que el sol se detenga y deja el resto en manos de Dios. Una vez más estamos aquí para comenzar un nuevo programa, un nuevo estudio, una nueva reflexión basados en la palabra de Dios y también en los escritos inspirados que recibió Elena White, que nosotros conocemos como el Espíritu de Profecía. Les damos una cordial bienvenida, queridos amigos. Es muy grato saber que tenemos este encuentro diario. Y por supuesto también recibiendo los consejos de la voz del pastor Bruno Razo, quien nos trae justamente las citas elegidas para cada día. Un gusto de estar contigo, estar también con todos nuestros amigos. Un gusto poder profundizar más de la palabra de Dios y una alegría, ¿no?, que Dios nos convoque a todos. Sin duda, y realmente en esta convocación hemos estado aprendiendo mucho acerca de la forma como Dios va dirigiendo, va conduciendo a su pueblo y que muchas de estas
cosas que vemos en la historia de Israel también se repiten en la historia del pueblo de Israel moderno, ¿no? Totalmente. La razón por la que quedaron registradas dice que todo lo que fue escrito para nuestra esperanza, para aprender de lo bueno que hicieron, para aprender lo que no tenemos que hacer. Qué cosa. Y bueno, uno de los episodios interesantes que podríamos decir muy llamativos, asombrosos, los gabaonitas habían engañado al pueblo de Israel y finalmente se hicieron sus tributarios, ¿no? Los cananeos, los otros pueblos dijeron, estos son unos traicioneros, no confiaron en nuestra fuerza, ¿no? ¿Qué les pasa? Entonces se armó una coalición de pueblos cananeos y dijeron, vamos a atacarlos estos gabaonitas. Y Gabaón, que era su ciudad capital, era una ciudad que había estado bien estratégicamente ubicada en todo el territorio. Así que el ataque de esa coalición cananea a Gabaón tenía alguna repercusión para el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué nos dice Elena White sobre esta situación que se dio? En Patriarcas y Profetas, Elena de White cuenta lo siguiente. La sumisión de Gabaón a los israelitas desalentó a los reyes de Canaán. Tomaron inmediatamente medidas para vengarse de los que habían hecho la paz con los invasores. Y bajo la dirección de Adonisedec, rey de Jerusalén, 5 de los reyes cananeos se confederaron contra Gabaón. Sus movimientos fueron rápidos. Los gabaonitas no estaban preparados para defenderse y enviaron un mensaje a Josué que estaba en Gilgal. No niegues ayuda a tus siervos, sube rápidamente a defendernos y a ayudarnos, porque todos los reyes amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. El peligro no solo amenazaba al pueblo de Gabaón, sino también a Israel. La ciudad dominaba los pasos que daban acceso al centro y al sur de Palestina, y había que conservarla si se quería conquistar el país. O sea que hay allí una mezcla, ¿no? de sumisión, hay una mezcla de venganza, hay una mezcla de alianza, toda una serie de situaciones que no siguen el camino de lo que Dios pretendía y esperaba para ellos. Y ese fue el peligro que entrañaba el ataque de los cananeos a Gabaón, ¿no? Estaban divididos, estaban enfrentados, estaban desconfiados, estaban haciendo alianzas que no tienen sentido, y por eso el peligro los amenazaba al pueblo de Gabaón, también amenazaba a Israel, y ese era un lugar importante porque era un lugar estratégico, exactamente. Y además ellos al aceptar esta alianza con los gabaonitas, de alguna manera aceptaron ser responsables también de su protección, porque ahora los enemigos de los israelitas eran enemigos de los gabaonitas que estaban totalmente frustrados, ¿no? O sea, ellos no entendían cómo un grupo de ellos, que eran cananeos, se habían aliado con los enemigos invasores. Claro, o sea, como que quisieron ser más fuertes y se ganaron más enemigos. Claro. Y además no hay alianza, ¿no?, que pueda ser hecho con lo que se opone a Dios, con lo que es indiferente con Dios, con lo que cree en otra cosa. No hay cómo. Sin duda. A pesar de eso, Dios le da una mano a Israel y, bueno, logran una victoria contundente contra los cananeos, ¿no? Y realmente vemos que Dios es un Dios interesado en su pueblo. Claro, porque Dios escribe derecho a pesar de que nosotros hagamos líneas torcidas. Pero eso no quiere decir que hagamos líneas torcidas, porque de todas maneras Dios escribe derecho. Claro. O sea, también está escrito para que podamos escribir líneas derechas. Sin duda. ¿Cómo se manifestó el poder de Dios en esta ocasión para defender a su pueblo? Elena de White dice, el Espíritu de Dios inspiró la oración de Josué para que se manifestara otra vez el poder del Dios de Israel.
Por consiguiente, la petición no evidenciaba presunción por parte del gran caudillo. O sea, él admitía su clamor, su impotencia. Claro. Entonces es una invitación al actuar, a la acción o al accionar de Dios. La misma oración era una evidencia de la dependencia de Josué. Claro, es que la impotencia de la criatura, cuando es reconocida, es la oportunidad para la actuación de Dios. Claro. Entonces dice, aunque Josué había recibido la promesa de que Dios derrocaría ciertamente a los enemigos de Israel, realizó un esfuerzo tan ardoroso como si el éxito de la empresa dependiera solamente de los ejércitos de Israel. Hizo todo lo que era posible para la energía humana y luego pidió con fe la ayuda divina. El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Los que lograron los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo todopoderoso. El hombre que exclamó, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, es el mismo que durante muchas horas permanecía postrado en tierra en ferviente oración en el campamento de Gilgal. Los hombres que oran son los hombres fuertes. Tremendo esta cita, muy poderosa. Poderosa, que tenemos un líder que admite, reconoce su impotencia y entonces busca el poder del Señor. Y lo busca en clamor, en desesperación, en oración, en perseverancia en la comunión. O sea, a veces nosotros oramos de pasadita, 30 segundos, 10 segundos, oramos una vez cada tanto cuando nos acordamos, pero no, ahí hay una perseverancia. Yo me voy a Jesús cuando hablo de modelos de oración, enseguida dice que pasaba largas noches de oración, ¿no? Yo me voy a Jacob, que pasó toda una noche orando, dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces fue este espíritu de oración, fue esta actitud de oración de este líder lo que llevó a demostrar dos cosas, ¿no? O sea, por un lado reconozco mi impotencia, por el otro lado confío totalmente en el poder y en la intervención de Dios. Hay una cosa interesante, quiero hacer un paréntesis aquí. Hace poco un estudiante de teología me preguntó, los he escuchado a ustedes, especialmente al pastor Bruno, referir siempre una frase. El secreto del éxito está en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. ¿Y dónde está esa frase? Aquí está la cita, ¿no? Justamente refiriendo a Josué, ¿no? Que nunca desprendió esas dos cosas, ¿no? Las unió, las entrelazó, el poder divino, que era lo primero, y el esfuerzo humano. Y el mayor esfuerzo no es hacer todo lo que esté a mi alcance o que sea insignificante. El mayor esfuerzo es admitir mi impotencia. Claro. Cerrar mi autosuficiencia y reconocer la intervención, el poder de Dios. Y después Dios actúa, ¿no? Y la manera en que actuó interviniendo milagrosamente. Dios puede hacer todo, pero para que Dios lo haga necesita no solo de su poder, sino también del espacio que mi fe y mi entrega le deja para su actuación. Pastor, ¿quiénes son los hombres fuertes? Los hombres que oran. Los hombres más altos, los gigantes, son los que viven de rodillas. Qué bueno. Sí, o sea que es más importante ir a un gimnasio, tomar vitaminas, tener buenos bíceps delante de Dios. Por supuesto que una buena alimentación, un buen ejercicio, claro, un buen descanso, todos los principios de salud son importantes. Pero si hay uno que es prioridad es la salud espiritual. Y la salud espiritual es el resultado de la comunión y de un vivir permanente en la presencia de Dios. Comunión y vivir en permanente presencia de Dios, esos son los secretos para ser un hombre, una mujer fuerte. La oración es el aliento del alma. Nuestra invitación es que vivamos siempre en la presencia de Dios, pero con una recomendación más, desde las primeras horas de cada día. O sea, la comunión con Dios comienza cuando comienza el día. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a comenzar cada día en tu presencia
para que a lo largo del día podamos vivir en tu presencia. Bendice a nuestros amigos y abrázanos en tus promesas, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén.